colega ahorita de los organizadores me preguntaba, por ejemplo, que si, mientras estábamos en el receso, que si lo que acaba de pasar, el acuerdo entre el INAI, perdón, el INE y Facebook para regular potenciales usos de datos privados o datos de Facebook capturados por terceros o aprovechados por terceros, ¿era o no gobierno abierto? ¿No? ¿O qué era? ¿No? ¿Qué se trata eso? Y me pareció como muy interesante traer la idea, nada más rápidamente comentarlo, porque toda la parte de tecnologías de información tiene un lado muy brillante, muy luminoso y un lado muy riesgoso y muy oscuro, ¿no? Que hay que tener claro, o sea, cuando uno comparte sus datos personales de manera voluntaria con terceros, en donde uno ni siquiera a veces lee las letras chiquitas, bueno, yo creo que casi nadie lee realmente el acuerdo de Facebook. ¿Alguien que está en Facebook que haya leído el acuerdo? Se llevaría toda la vida a leerlo, ¿verdad? O sea, y accedemos a cosas a las que no sabemos y después no sabemos usar bien los filtros y todo. Yo les voy a dar un dato que no me van a creer, más que ahorita que lo revisen ustedes, pero yo decidí no tener Facebook. No tengo Facebook. No tengo Facebook, no tengo Facebook, punto. Soy una persona normal que dirigió globalmente una cosa que se llama Alianza para el Gobierno Abierto y no tengo Facebook. Y no tengo Twitter. Y no tengo Snapchat. Y tengo WhatsApp. ¿Tengo qué, perdón? Ah, claro, no, claro, totalmente. Pero no he utilizado ninguna red social que ponga en riesgo mis datos personales individuales, más que Google. Eso es inevitable. Google sí es inevitable. Google y WhatsApp. Pero efectivamente, es decir, va de nuevo, hay una creencia de que todo lo que tenga que ver con tecnología es buena onda y que que si estás en estos temas necesariamente tienes que pasar por el uso de las tecnologías de información, si no, no existe. Nunca he publicado un tweet, no sé cómo se hace. Nunca he hecho una publicación de Facebook, no sé cómo se hace. Nunca le he puesto un like a un Facebook, a una publicación de alguien más. No sé cómo se hace. Lo digo con toda claridad. Sigo siendo feliz. Me encanta mi privacidad. Y no he puesto en riesgo mis datos personales para que Analytica haga ganar a Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, o para que abramos el riesgo y el INE tenga que estar firmando convenios con Facebook para ver cómo se utilizan sus datos personales en las redes sociales en favor o no de alguien. Nada más quería poner, eso no es gobierno abierto, clarísimamente no es gobierno abierto, más bien es un contrato entre privados, entre ustedes y entre Facebook, ¿no? Y lo que ustedes accedan a hacer con sus datos es bronca de ustedes, y lo que Facebook haga con los datos de ustedes, si está dentro del acuerdo que no leímos, pues Facebook puede hacer lo que quiera con ellos. Igual cualquiera de las redes sociales, y eso no tiene que ver nada con gobierno abierto, ¿eh? Nomás quiero dejarlo clarísimo. En el mejor escenario, lo único que le podemos pedir al gobierno es que tenga buenos marcos de regulación de esto, ¿no? Para que evite que justamente esos datos sean utilizados de manera indebida, ilegal. Pero quién sabe qué estamos accediendo con Facebook, yo no sé porque no lo tengo, entonces nunca lo he leído, el acuerdo de uso de datos. El de Facebook no. Pero nada más me pareció un punto muy interesante porque creo que sí, para tampoco llegar a confundir en esa parte, sobre todo las relaciones entre privados, ustedes con ellos, es bronca entre ustedes y de ellos, y lo único que vamos a esperar es que el gobierno tenga buenos espacios de regulación de los mismos. No es gobierno abierto tampoco, ¿va? Ahora, vamos a empezar, vamos a resolver un caso. Tenemos por ahí unas copias, unas fotocopias. Yo creo que si damos una copia por cada fila, nos puede ayudar a hacerlo más eficiente. No le vamos a dedicar tanto tiempo. Lo que queremos simple y sencillamente es, si quieres yo te ayudo de este lado. Les vamos a pedir que se junten. Estas filas están entonces les vamos a dar, yo creo que 2. Ustedes y luego ya los colegas, para que no tengan que juntarse tantos, ¿ok? Les damos otro para allá.
limitarse tanto. Ok, para quien decía cómo funcionan los gobiernos locales ahora que vamos a tener ayuntamientos o algo parecido en la Ciudad de México, este es un ejemplo, es un caso real. Real de a de veras, del municipio de Navojoa, en Sonora. Quiero que por favor lo lean muy rápidamente entre ustedes y se den la oportunidad de discutir y de, intentar responder a las preguntas que vienen al final. Es decir, en la última página hay una serie de preguntas y me gustaría que al menos empezaran a discutirlo y a entender. Échenle una leída, por favor, yo me quedo en silencio, les doy tiempo para que empiecen a leerlo.
¿no? Decíamos que es un medio cuando intentamos resolver problemas colectivos, ¿no?, que aquejan a la vida asociada, que están fuera de los límites burocráticos o las fronteras burocráticas del Estado, del gobierno, perdón, vinculado a temas de salud, educación, alimentación, seguridad, todas las cosas que hemos visto. Vimos aquí ya algunos ejemplos, ¿no?, de cómo resolver problemas que están allá afuera, pero que también es un fin en sí mismo cuando lo aplicamos al propio gobierno, a la propia administración pública, para que sea más capaz, más eficiente, pero también que tenga un mejor arreglo a principios, ¿no?, de transparencia, rendición de cuentas, de integridad, de trato imparcial, de apego a la ley, apego a la norma, ¿no? Nos vamos por favor a la que sigue, si eres tan amable. El gobierno abierto al final del día es un modelo, es un paradigma que nos permite mejorar la calidad gerencial y la calidad institucional del propio gobierno. ¿A qué me refiero con calidad institucional? Hacernos cargo de todas esas broncas que nos aquejan y que nos disgustan tanto a los ciudadanos, como es justamente la corrupción, el clientelismo, ¿sí?, el uso indebido, el abuso, perdón, del poder, la falta de apego a las reglas y a los procedimientos, la falta de trato igualitario e imparcial a las personas, y que justamente tienen que ver con esta lógica de probidad, honestidad, igualdad de trato, transparencia, rendición de cuentas. Ahí está una serie de problemas cuando se le ve a la administración pública como una limitación para poder resolver problemas públicos, cuando algo le falta a la administración pública para estar en condiciones plenas para ello. Y también calidad gerencial, entendida como la capacidad que posee el gobierno para efectivamente resolver problemas sociales que están afuera del gobierno. Las dos son necesarias, las dos se requieren al mismo tiempo. No puedes aspirar a tener nada más calidad gerencial si no tienes calidad institucional, porque las propuestas que des de calidad gerencial sin calidad institucional van a carecer de legitimidad, van a carecer de confianza de parte de los ciudadanos, que es lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Y haciendo ambas cosas al mismo tiempo, eventualmente vas a poder resolver o intentar resolver eso. Nos vamos a la que sigue, por favor. Perdón, nos vamos a la que sigue, por favor. Creo que ya no. Hasta aquí nos quedamos ya. Vamos a poner la que sigue, por favor. Eso. Muy bien. Cuando tenemos políticas abiertas como fin, es decir, para resolver, políticas de gobierno abierto como fin, es justamente, le vamos a llamar política, o yo les llamo políticas para el gobierno abierto, ¿no?, para que tengamos mejores condiciones de apertura gubernamental, insisto, con mejores espacios de participación, con un trato equitativo, imparcial, más transparencia, más rendición de cuentas, que se incorporen esos atributos que hoy no tenemos en la mayor parte de las administraciones públicas del país. Y cuando estamos hablando cuando vemos al gobierno abierto como un medio, yo le llamo políticas públicas abiertas, es decir, políticas públicas que incorporan criterios de apertura, ¿no?, como lo que decíamos ahorita, para resolver la iniciativa que planteó el IMSS después del problema de la guardería, la iniciativa que veíamos ahorita de Cruce Seguro, tienen atributos de apertura, ¿no?, de apertura gubernamental. Hasta aquí lo quiero dejar, porque su caso, ahora sí, ya que lo leyeron, van a poder identificar que hay retos en ambos lados, de calidad institucional y de calidad gerencial. No quería planteárselo sin que antes lo leyeran. Ya lo leyeron, ya vieron qué onda con el gobierno municipal de Navojoa. Ese caso, insisto, es cierto, no está inventado. No, sí, en serio, es un caso totalmente cierto. O sea, no es inventado por nadie. Se puede meter a la página de Sonora Ciudadana y lo pueden consultar, ¿ok? Ahora sí, adelante, sigan discutiendo.
Colegas, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para empezar a compartir algunas de las reflexiones que hayan tenido entre los distintos grupos. Sé que todavía no han acabado todos, no hay problema. ¿Mande? Pero quisiera que empezáramos a compartir un poquito, ¿ok? Algunos avances y prepararnos ya justamente para el cierre. ¿Quién quisiera compartir un poco la parte inicial del análisis que hicieron y por dónde van? ¿Cuál ha sido la discusión? ¿Por dónde se han ido? ¿Y qué están proponiendo en alguno de los grupos que quiera voluntariarse? Wow. Vamos a ir allá para los que todavía no han participado tanto, digamos. ¿Sí? Sí, pero espérenme, ahorita vamos. Gracias. Es que son varios. A todos les vamos a dar el espacio, no se preocupen. A ver. Bueno. Vamos escuchándonos, por favor. Ya revisando, lo leímos primero todo y pues identificamos varias cosas, ¿no? Basándonos como en la primera pregunta, pues observamos que hay como todas estas problemáticas. Lo que identificamos claramente, es una carencia por parte de las autoridades municipales de una investigación real y efectiva con datos sobre las zonas marginadas, la geografía de los municipios, ¿no? O sea, ni siquiera las conocen y no están identificadas. No hay censos poblacionales, tampoco donde se puedan identificar datos sobre los niveles socioeconómicos o de marginación de las y los habitantes de los municipios. Observamos un desconocimiento de la normatividad y deficiencias también normativas que los han ayudado como a poder de pronto tomar determinaciones en beneficios, ¿no? Para el mal uso de estos recursos. Okay. Identificamos claramente que los actores de las problemáticas son los servidores y servidoras públicas del municipio y los afectados, pues los habitantes. Y vemos claramente que como una de las acciones de gobierno abierto que haría falta, pues es precisamente la realización de estos censos, los mapeos de campo, una participación ciudadana a través de una detección de las necesidades de los habitantes y enlaces a través de las comunidades, de las personas que participaran e interactuaran directamente con el municipio y a través también de referentes como la asociación que estaba trabajando o otras asociaciones, mecanismos de rendición de cuentas o auditorías sobre cómo están aplicando estos recursos del fondo que pues al parecer no se han hecho y transparencia en la distribución del recurso. Vemos que las consecuencias pues es que hay una subsistencia de las condiciones de marginación en el municipio, la ausencia de calidad institucional y la absoluta falta de empatía de las autoridades ante los problemas sociales. Es más o menos. Muy interesante. A ver, voy a quitar el micrófono rápido y luego al final hacemos ya tenemos allá el siguiente. Sí. Bueno, nosotros también analizamos que efectivamente pues hay corrupción, ¿no? Hay un desvío de los fondos que se deberían de haber utilizado para la infraestructura de las poblaciones más vulnerables y consideramos que se debería de aplicar una política de gobierno abierto, como pues, acercándose con las comunidades más vulnerables para conocer sus necesidades y conjuntamente, Estado y las personas ejercer los recursos destinados para generar la infraestructura necesaria que beneficie de manera efectiva pues, a las personas, ¿no? Obviamente, pues sí se tendría que hacer un análisis de cuáles son realmente las comunidades que están en este estado de vulnerabilidad, ¿no? Y otra, pues obviamente establecer controles de supervisión y aplicación de los recursos para la infraestructura por parte del Estado, o sea que haya una efectiva rendición de cuentas, ¿no? del destino de los recursos y que efectivamente pues estén aplicados a las comunidades, ¿no? Bueno, tratando de no ser repetitivos, encontramos una responsabilidad a diferentes niveles del gobierno, inclusive nos cuestionábamos desde el gobierno federal por la falta de seguimiento, de revisión cuando se entrega el recurso, que se regrese a ver si realmente se aplicó, hasta por supuesto, ¿no?, el gobierno municipal y los cabildos, ¿no?, indiscutiblemente. Aquí el ala blanda decía que desconocimiento, la ala dura decía que había corrupción, entonces, pero queda la interpretación. Y también lo que veíamos es cuando se dan estos casos, una de las consecuencias más graves es que se agranda esta brecha de pobreza, ¿no? Y entonces, lejos de ser una solución, lejos de quedar las cosas como están, se empeoran, ¿no? Entonces, es un problema mayor. Lo demás ya se ha comentado, no ser repetitivo, ¿no?
Sí. Nosotros… Ah, no, perdón, era acá, disculpe. Adelante, adelante. Correcto. Con base en nuestro análisis, el principal problema o uno de los principales problemas que da origen a otros problemas es que los recursos o los propósitos para los cuales se destina este fondo no está llegando a la población a la que debe llegar. Eso obviamente da origen a un montón de problemas. Derivado de la generación de un proceso de toma de decisiones inaccesible para los directamente involucrados, esto evidentemente origina una carencia de legitimidad institucional. En eso también podríamos hablar de gobernabilidad, también la capacidad del gobierno para poder dirigir los asuntos que son públicos. Esto también tiene en su origen una deficiencia normativa, es decir, no ha habido también un papel, en este caso del Congreso local, para poder regular este tipo de asignación de recursos. Así como también pues, todos los órganos que tienen que ver con la generación de leyes y normativa. El cabildo, la sociedad civil organizada, no organizada, los órganos garantes en materia de transparencia, porque también al ser sujetos obligados tienen la obligación de estar constantemente publicando información relacionada con este tipo de problemas que son además muy delicados. Consideramos que para mejorar la calidad institucional de la administración pública, aquellas que consideran como un fin el gobierno abierto, pues son las que podrían impactar directamente en la calidad institucional del municipio. Nosotros consideramos también que hay prácticas de gobierno abierto, políticas, como las audiencias públicas, el mismo presupuesto participativo pudiera ser remodelado o pudiera ser rediseñado con la total inclusión y colaboración de la sociedad civil pues directamente involucrado. Todo esto siempre está mediado por la voluntad política también de los actores que se ven involucrados, pero pues digamos es como nuestro análisis del problema y los problemas que involucra esta situación. En políticas públicas, la definición del problema nos ayuda a definir claramente las soluciones. Y en este caso, me parece que hay dos problemas. Uno, la pobreza de Navojoa o de alguna parte de Navojoa. Y dos, la baja calidad institucional del municipio, de los servidores públicos de Navojoa, incluyendo al Cabildo. Por lo tanto, tenemos dos problemas. Una vez definidos estos dos problemas, veamos qué recursos tenemos para saber qué problema podemos atacar o si podemos atacar los dos. Me parece que los dos se pueden atacar en este caso porque desde nuestra perspectiva tenemos necesidad de iniciativas de gobierno abierto como fin y gobierno abierto como medio. Hay problemas de calidad gerencial y de institucional. No hay ilegalidad. No hay ilegalidad absolutamente porque el Cabildo declaró que todo Navojoa es pobre, por lo tanto todo es perfectamente legal. Tendríamos que recurrir entonces a Jesús Rodríguez Cepeda e integrar temas o conceptos como ética pública, como moral pública, para darnos cuenta que si bien es legal, probablemente no sea ético y no sea moral. Y sí tenemos ahí un problema de calidad institucional para ya ponerlo en términos de administración pública y no solamente en términos filosóficos, éticos o morales. Bien, establecido esto, nos parece que podría haber, bueno, ya podemos entrar a la parte de cómo resolver este problema o no. ¿Sí? Ok. Porque, bueno, me llama la atención que con esta situación, con esta baja calidad institucional, porque a lo mejor no hay problemas de calidad gerencial, porque se ve muy bien pavimentado. Me parece que lo pavimentaron bien, no se ve problemas ahí. El problema está en otro lado, ¿no? Bien. Bien. Entonces, me llama la atención que en este municipio de Navojoa haya un director general de gobierno abierto. ¿Dónde estaba ese director cuando el Cabildo
no tiene voz ni voto un director general en el Cabildo, eso lo sabemos, pero como aquí lo dice, y esto no lo hemos mencionado, los municipios son autónomos, por lo tanto, digo, yo he trabajado en municipios y les puedo decir que el presidente municipal es un señor feudal que dura 3 años en el gobierno, y de verdad así funciona, como un señor feudal. Y si el gobernador es del mismo partido que el presidente municipal, pues es un señor feudal con todas las potestades. Pensamos que pudo haber habido trabajadores sociales que hubieran ido primero a todos los municipios de Navojoa, recabar evidencia fotográfica, evidencia en video y testimonios de todas las personas, bueno, no de todas las personas, de una muestra representativa de todos los municipios de Navojoa, porque en algunos municipios hubiera podido haber gente que no supiera leer ni escribir y que tampoco se entera de que hay recursos del ramo 33, ellos están con su vida, ellos están en el día a día tratando de comer, no saben esto, no hay, ahí los mecanismos de transparencia no les llegan. Bien, recabar evidencia empírica, evidencia fotográfica, testimonios, regresar y esto junto con los análisis socioeconómicos que el municipio de Navojoa ya debió haber tenido, les permite determinar efectivamente en ese momento cuáles son los municipios más pobres. Después regresar a ellos y preguntarle a la gente qué es lo que más necesitaban, puesto que el presupuesto solamente era tanto. Y entonces decidir con ellos qué era más importante, pavimentarles o alumbrarles sus calles o comprarles tractores o darles becas a los jóvenes que no pueden ir a la escuela o lo que sea. Y entonces sí, el Cabildo, ya con todo esto, pudiese hacer una declaratoria de que estos son los municipios más pobres y que esto es lo que se necesitaba. Todo esto acompañado de organizaciones de la sociedad civil, en todo el proceso debe haber un acompañamiento para que verifique, legitime, mejore y provea de instrumentos de análisis para poder decidir mejor en qué se utiliza estos recursos. Bueno, primero les decimos que no nos pusimos de acuerdo. Es la primera. No, la siguiente es que, por ejemplo, la deficiencia viene desde la bendita ley de coordinación fiscal. ¿A quién se le ocurrió que con agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, con eso tú vas a efectivamente atender las necesidades de la población vulnerable? Y ahora, ¿quién te dijo que es vulnerable? ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que efectivamente con estas acciones que te limitan, tú vas a atender a esta población y le vas a poder ayudar a resolver algo, ¿no? Su problema? Entonces, empezando por ahí, ¿no? La limitación del mismo fondo de aportaciones es ya prediseñado, ¿no? Y de entrada pues te meten complicaciones. Y la segunda complicación, además de la normativa, y es el tema a nivel gerencial, es cómo logras hacer los dispositivos organizativos directos y los operativos. O sea, la verdad es que parecemos, la primera idea que se nos ocurre es, sí, vamos a hacer una asamblea, una consulta, un referéndum, o sea, no partimos de ideas innovadoras. La verdad es que sí traemos este cassette, que es lo que le comentaba a mis compañeros, que es exactamente lo mismo. Marcha, mitin, plantón, así decíamos en la escuela. O sea, esas son nuestras opciones que nosotros consideramos como mecanismos de participación ciudadana, cuando a lo mejor estamos dejando de lado otras actividades, y eso creo que y que justamente como no tenemos unos correctos dispositivos de organización, no estamos empoderando efectivamente a la gente y al final del proyecto se te van a ir y no van a concluir y no se van a quedar el tema de rendición de cuentas y por lo tanto no vas a lograr la legitimidad y la credibilidad que esperas. Bueno, en el problema nosotros lo que estábamos viendo es que sí es un problema normativo, eso es evidente, y como comentaba bien el compañero, de todas maneras es legal, o sea, no vemos ningún problema legal. Y estábamos analizando cómo lo podríamos resolver, y justo lo que estaban diciendo, ¿no? Que organizarnos y hacer unas mesas de trabajo y bla, 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 pero lo que le comentaba es, bueno, ¿y quién va a ir a las mesas de trabajo? O sea, si realmente usaron el dinero para esas calles, para esos fraccionamientos,
que obviamente no estaban en extrema pobreza, tenían una razón, y seguramente la razón fue política, que querían, son lugares donde hay más población y por lo tanto pues, hay más votos. Los municipios en extrema pobreza generalmente están un poco más separados unos de otros. O sea, es más complicado encontrar un edificio con muchísimas personas porque ahí justo está el problema de la pobreza. Entonces, organizar una consulta ciudadana o algo, de todas maneras, ¿en qué te beneficiaría? Lo que va a hacer es, otra vez, todos van a votar y ¿quiénes son los que más votos van a tener? ¿Y quiénes son los que van a ir? Los que están más cerca de esos lugares. Y seguramente votarían por más o menos los mismos, las mismas calles, porque son a los que les beneficia. Uno no va a pensar en, ay, pobrecito campesino que está hasta allá. Todos van a decir, no, es que mi calle también, mira, ahí tiene un bachecito, que la repavimenten toda. Entonces, creo que sí es importante, en este caso, utilizar lo que eran los datos abiertos. Ahí ya bases, no tenemos que andar preguntándole a todo el mundo cómo está, porque ya lo hizo el INEGI, ya está Coneval con sus polígonos de pobreza. Hay muchas leyes donde ya te señalan cómo deben de ser las reglas de operación, que deben de estar autocontenidas, que deben de tener criterios definidos, procedimientos. O sea, simplemente sería cosa de aplicarlos y bueno, ese sería mi comentario. Compartir la experiencia. Adelante, aquí bien, tenemos a alguien. Buenas tardes. Pues nosotros partimos de cuál es el actor clave de la problemática. Descomponiendo un poquito la estructura de las preguntas, nos dimos cuenta pues que principalmente serían los ciudadanos que viven en las zonas de vulnerabilidad, donde hay pobreza, donde la condición necesita que se actúe en esa zona o en ese determinado lugar. Luego, para ver las causas, pues obviamente ya como se comentó, la corrupción, la falta de, quizás no en el ámbito jurídico la ley esté mal, sino la falta del compromiso del servidor público, de los servidores públicos, de ver en qué lineamientos está cierto financiamiento o qué es lo que deben de hacer ellos para poder aplicar efectivamente y eficazmente algún determinado programa. Luego, las opciones que nosotros vemos para poder hacer una intervención efectiva en el caso de gobierno abierto como fin es determinar cuáles son los lugares de marginación y el alto grado de vulnerabilidad, haciendo un sondeo, haciendo mesas de trabajo, integrando la cuestión de tal vez universidades públicas que puedan ayudar a dar una propuesta de solución, porque también, si bien es cierto que los activos más participativos son realmente estudiantes que están interesados en cambiar o aplicar su conocimiento para cambiar su realidad social. Y gobierno abierto como medio, pues establecer un estudio en el cual se determine el lugar a someter la acción, identificando lugares a los que serían atendidos de manera eficaz y pues nada más eliminando la problemática. Creo que tenías a alguien más allá y contigo cerramos, ¿sabes? Buenas tardes. Nuestro comentario es como para dar una conclusión así muy general. Primeramente, para ubicar los recursos. Los recursos sí van etiquetados, si salen de ramo 33, hay una coordinación que sí es muy claro el destino de los recursos. No llegan al municipio para que el municipio investigue en qué los va a utilizar, si no, Hacienda no se los daría, por principio de cuentas. Aquí, ¿qué se ve? Que efectivamente hay falta de normatividad, pero no federal, puede ser local. Aquí participan los tres poderes, ¿no? Y los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Nosotros notamos en el ejercicio que sí hay una ausencia de calidad institucional y que por parte del gobierno local hay clientelismo. El recurso, aquí no hay más que desviación de recursos, el recurso no se perdió, el recurso está comprobable.
que no fue destinado exactamente al fin exacto, esa es otra cosa. Ahí entran muchos factores, pueden ser políticos, pueden ser de beneficios, son muchas cosas que pueden pasar, pero sí sentimos que aquí también hubo ausencia de un gobierno realmente abierto. Y sí, lo que se requiere es que se dé el empoderamiento a la ciudadanía para compartir esa responsabilidad. Cuando ellos ya le dan legalidad, determinando que en Navojoa todos tienen la necesidad, bueno, pues ahí es como para salir de la bronca. Pero la realidad es que sí se ve que hay clientelismo. Oye, beneficié calles o avenidas que quizás no sean las más propias. El destino de los recursos, sí, me lo autorizaron para pavimentar, yo ya pavimenté. Yo cumplí y todos estamos de acuerdo. Pero ese es otro tipo de situaciones. Pero normativamente, ¿qué falta? Normativamente yo creo que los recursos hasta el municipio sí llegan normados, porque hay convenios con el gobierno federal y son revisados y son firmados por gobierno del estado. Ahí gobierno del estado y municipio es donde está el hilo de por qué no se hicieron las cosas como debieron ser. Esa es nuestra opinión y sí, se requiere calidad gerencial en ese municipio. Muy bien. A ver, colegas, escuchamos muchas opiniones muy diferentes. ¿Se fijan? Y se vale, porque en estas cosas, esto no es ciencia, la política pública no es ciencia y estos enfoques no son ciencia. Hay muchísimas posibilidades, opciones diferentes y complementarias para poder abordar estos temas. Punto número 1, esto que ustedes leyeron aquí pasa todos los días en muchos gobiernos. Incluso, como bien lo comentaban por acá, hasta con visos de legalidad, o sea, dado que hay un acuerdo de cabildo, es disputable si es ilegal o no es ilegal y si hay responsabilidad o no hay responsabilidad pública. No digo que no la haya, estoy diciendo que puede ser cuestionable. O sea, de hecho, en un tribunal pueden todavía argumentar que hay un acuerdo de cabildo y que no necesariamente la normatividad establece que esa designación tiene que sujetarse a ciertos criterios en arreglo a CONAPO, en arreglo con el índice de rezago social, en arreglo a datos de Coneval. No, pues nada, la ley no dice eso. Entonces, puede haber todavía ahí incluso hasta visos de legalidad en lo que se hizo, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea lo correcto, por eso le llamamos el caso Hood Robin, ¿no? Le quitas a los pobres para darle a las clases medias y a las clases altas. Entonces, efectivamente, esto sucede muy seguido en la administración pública, es algo relativamente común, desgraciadamente, y entonces el gran reto que tenemos es cómo en casos concretos podemos repensar las soluciones de política pública desde un paradigma diferente, distinto a lo que tradicionalmente hubiéramos hecho, porque cuando no se hace desde el inicio se corre el riesgo justamente de terminar ahora sí que beneficiando a quienes no debemos y el gobierno renunciando a su responsabilidad pública de justamente resolver los problemas sociales, de su responsabilidad gerencial ahí era pues acabar con el rezago social, ¿no? de las condiciones de las comunidades que están en condición de rezago social, poder revertirlo. Eso era el objetivo, digamos, de política pública, que no se va a poder cumplir porque hay problemas claros de calidad institucional que simple y sencillamente limitan la posibilidad de que el gobierno cumpla con este fondo en particular su mandato. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Desde dónde lo podemos hacer? De eso se trata Gobierno Abierto. No hay una receta, no hay nada que te diga, lo tienes que hacer, tienes que empezar con A, seguir con B y terminar con C. Lo que sí hay son principios irrenunciables e indeclinables en el Gobierno Abierto. Recuérdenme cuáles son. ¿Cuál? A ver, 1, 2, decíamos, volver como efecto o producto que las soluciones sean legítimas, ¿no? Sean creíbles, sean confiables y recuperemos la confianza. Pero ese es el efecto. Para llegar ahí, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Muy bien, los ingredientes los tenemos, ¿se acuerdan? Si nos podemos regresar ahorita en el modelito que planteábamos ahí, vuelvan siempre a ese modelito. Transparencia, ¿se acuerdan? Datos abiertos, participación, co-creación, ¿se fijan? Rendición de cuentas directa
vis a vis, no a través de otro, no esperar que el Congreso le pida que rinda cuenta, no, en relación directa, ¿no? Esos son sus elementos, esos son las variables, los ingredientes con los cuales pueden generar soluciones diferentes desde el inicio para evitar que caigamos en la lógica tradicional de la administración pública que ha tenido como consecuencia gravísima la deslegitimación en la capacidad gerencial e institucional del propio gobierno y nos ha dado al traste la relación ciudadanos-administración pública y se ha perdido una legitimidad y una confianza a un grado tal que hoy los ciudadanos desconfían de todo lo que es el gobierno y el gobierno está empezando a desconfiar también de sus ciudadanos y de verlos ya como un problema, como una lata, ¿no? De que siempre están en contra de ellos y ese es el peor arreglo posible. No hay receta ABC, hay ingredientes, ¿no? Ustedes arman la receta y esto es ensayo y error y esto es un paradigma totalmente nuevo con el cual estamos apenas aprendiendo a caminar. Lo que sí pueden hacer es basarse en las experiencias que ya están ahí, en los casos que están documentados, en entender cómo lo están haciendo y en experimentar. Innovación era un punto, no hay manera de innovar sin experimentar, sin atreverse a hacer las cosas diferentes. Pero acuérdense, no cualquier cosa es gobierno abierto, yo creo que hemos puesto ya como los puntos básicos, los ingredientes que nos permiten saber y está por verse también qué tanto esto eventualmente podrá, vamos a decirlo así, implantarse como un paradigma que cambie la cultura de la administración pública para bien de todas y todos. La verdad es que eso es, a mí no me gustaría más que agradecerles muchísimo, preguntarles si se quedan antes de irnos con alguna duda o algún comentario que de no expresarlo no les dejaría dormir esta noche, ¿no? Con toda confianza, adelante, claro que sí. Gracias. Desde su punto de vista, ¿cuál sería su opinión sobre este problema práctico? Como director de gobierno abierto, como lo dice aquí. Ese es un ejercicio para ustedes, no es para mí. No, sí, de eso se trata. No, a ver, parte de los procesos es que ustedes discutan y entre ustedes lo resuelvan. Entre ustedes lo resuelvan. No se trata de decirles que sí, que no. No. Entre ustedes, síganlo. No hay una receta, no hay una salida única. Son los ingredientes, ya les di los elementos, son los ingredientes. Si no ponen esos ingredientes de entrada, no lo van a poder hacer. Y aunque yo lo diera y les diera mi opinión, nada garantiza que esa opinión sea la buena, ¿no? Con mucha humildad lo digo. Y mucho cuidado también y respeto por ustedes. A ver, adelante. En ese sentido, pues me quedo también con una de las últimas reflexiones respecto de que depende de qué enfoque utilicemos, podemos llegar a determinadas conclusiones y a determinados ingredientes para integrar en nuestra receta. Yo considero que muchas de las políticas públicas carecen de una visión sociológica, de una visión politológica, de una visión a veces jurista. Entonces hay que echar mano de la mayor cantidad de disciplinas posibles para poder llegar a soluciones realmente integrales. Recuerden, gobierno abierto no les va a poner el contenido de la política, ¿eh? Gobierno abierto es un medio, ¿sí? Es un paradigma a partir del cual ustedes se pueden acercar a esa solución de fondo para que tenga los atributos que hemos previsto esa solución, ¿no? Lo que sí promete el horizonte de gobierno abierto, mayor eficacia, legitimidad, confianza, recuperar justamente esas condiciones que se han ido perdiendo a partir de aplicar estos principios. Bien, ¿hay alguien más? Maestro Alejandro. Sí, perdón, es que no le veo. Desde su perspectiva como estudioso del gobierno abierto, ¿usted cree que México en este momento que estamos viviendo histórico ya está preparado para un gobierno abierto? ¿Ya tenemos las bases necesarias para transitar a un gobierno abierto? Sí. México está, a ver, decíamos desde el inicio, la administración pública y el gobierno no son monolíticos, o sea, no todo es igual. Hay áreas del gobierno y de los gobiernos, ¿sí? Y campeones del cambio adentro de muchos gobiernos que aparentemente fuesen gobiernos oscuros, que creemos que no tienen solución, que están haciendo cosas súper interesantes y están queriendo cambiar. De lo que no hemos hablado ahorita es de la Alianza para el Gobierno Abierto, porque creo que eso es algo muy instrumental, pero déjenme decirles cuál es la teoría de cambio de la Alianza para el Gobierno Abierto, que creo que ayuda a responder esto. La Alianza para el Gobierno Abierto parte del supuesto
de que justamente todos los gobiernos tienen campeones del cambio adentro. Hay personas dispuestas a hacer las cosas diferentes, que tienen valores apegados a la calidad institucional, a la calidad gerencial, pero que típicamente no son la mayoría, hay que decirlo de manera muy clara, en serio, no necesariamente son la mayoría, pero sobre todo son personas que están aisladas, que no saben que hay otros colegas que piensan igual adentro del gobierno, pero más importante aún, afuera del gobierno hay otras personas potencialmente aliadas que les pueden ayudar a dinamizar esos cambios, pero no los ubican, no los conocen, no saben quiénes son y no van a ir buscándolos, tocando puertas para ver dónde están. La Alianza para el Gobierno Abierto lo que hace es justamente poner una mesa convocando a esos potenciales campeones del cambio adentro y afuera del gobierno para pensar de manera conjunta, primero romper, digamos, estas barreras de aislamiento, conocerse, intercambiar ideas, y si algo surge, padrísimo, porque entonces empiezan a conectar y a hacer crecer estas redes de intercambio y de acción para diagnosticar de manera conjunta, invitar a otros y empezar justamente a iniciar procesos de solución, de diagnóstico y de solución de problemas públicos de forma diferenciada. Entonces, ¿México está preparado? Todo México no, clarísimamente no. Hay áreas de gobiernos que sí, y hay gente adentro y fuera del gobierno que sí, y que además que ya vimos que lo están haciendo y que están haciendo cosas interesantes, por supuesto que sí, ¿no? No es la regla general, no lo es. Ya estamos listos en algunas áreas, más que listos, empezando a hacer muchas cosas muy interesantes. Todavía queda un camino larguísimo para entrar, pero quiero ser muy enfático. Si nada más nos quedamos con el área, con la calidad gerencial e ignoramos la parte dura del gobierno, que es la calidad institucional, y dejamos y creemos que gobierno abierto nada más es esto, nada más es para resolver problemas afuera, y no nos hacemos cargo de lo que está pasando adentro del gobierno, entonces sí estaremos condenados a que nunca vayamos a tener condiciones propicias para que haya gobierno abierto, ¿no? Esos serían como los últimos dos elementos que me gustaría comentar. Sí, adelante. En un primer momento se hablaba en México de la transparencia. Llega la transparencia cuando en Europa del Norte pues ya tenía siglos, ¿no? Después el concepto de rendición de cuentas, después el concepto de gobierno, de transparencia proactiva que va avanzando. Ahora tenemos el concepto de gobierno abierto. El ejercicio que le pido es que me diga, que suponga, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente estadio que siga en esta línea lógica, política, gubernativa? Después de gobierno abierto, ¿qué seguiría? Y si esto que seguiría después de gobierno abierto necesariamente tendrá que venir, como ha venido lo otro de Europa, del centro de Europa, de Estados Unidos, o se avisora que estos países satélites en América Latina, etcétera, podrían generar sus mecanismos locales que superen el concepto de gobierno abierto. ¿Y hacia dónde? A ver, voy a hacer una breve regresión porque el tiempo ya es limitado y no quisiera clavarme en rollos muy técnicos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Estas dos cosas que tenemos aquí siguen haciendo la tarea de la agenda de cambio transformacional de la administración pública y lo han venido haciendo por mucho tiempo. ¿Cómo lograr calidad gerencial? ¿Cómo lograr calidad institucional? Esa es la agenda. Gobierno abierto, New Public Management, las distintas perspectivas de transformación de la administración pública, en teoría, algunas se centran en calidad gerencial y algunas otras en calidad institucional, como transparencia, calidad institucional. El gobierno abierto ha llamado mucho la atención porque lo que busca, por primera vez, es un paradigma que reconoce que, a diferencia del New Public Management o la nueva gestión pública, que solo se centra en la parte de gestión, si no modificas las condiciones de poder y las condiciones institucionales de la administración pública, de nada te va a servir quedarte con reformas simplemente administrativas, ¿no? Entonces, lo que sigue va a seguir
es insistiendo en que ambas esferas son igualmente importantes y no quedarnos con la idea de que si ahora somos más eficientes o más eficaces o tenemos elementos de economía, eventualmente eso solito te va a llevar a resolver los problemas de calidad institucional. Lo que sigue es seguir entendiendo que ambas son igualmente importantes y que puede ser perfectamente honesto, perfectamente transparente, perfectamente rendidor de cuentas y perfectamente ineficiente. ¿Sí? Y puede ser muy eficiente en el corto plazo, puedes utilizar de manera adecuada, pavimentando muy bien las calles, como tú bien lo dijiste, pero sin calidad institucional no vas a resolver los problemas públicos que más te aqueja. Ese para mí es como el elemento fundamental, lo atractivo de gobierno abierto. Yo diría que lo que no va a cambiar es esta agenda, calidad institucional, calidad gerencial. Gobierno abierto por primera vez integra a ambas aspiracionalmente y yo creo que ha llegado para quedarse un rato en la medida en la que estas dos no se resuelvan y en la medida en la que no seamos exitosos en dejar claro que gobierno abierto no son tecnologías de información, que gobierno abierto no es nada más gobierno electrónico, que gobierno abierto no es datos abiertos, que gobierno abierto si no transforma la calidad institucional también del gobierno, no sirve. Ese es para mí el punto importante de lo que viene. Por favor, no nos vayamos con una idea equivocada del gobierno abierto y no lo reduzcamos nada más a la parte tecnológica o a la parte administrativa o a la parte gerencial. Una de las conclusiones del libro que ustedes tienen ahí es: gobierno abierto es una cuestión de poder. Así de sencillo, de poder, ¿no? Adelante. Pues ante un poco la pregunta del compañero, pues la parte nos toca en nuestra cancha, ¿no? Porque finalmente somos los que a través al interior de nuestros entes como obligados solidarios, transmitir precisamente este tipo de nuevas formas de gobernar, ¿no? Y creo que después de esta plática la responsabilidad y el compromiso es mayor, ¿no? Y la sensibilidad de que, y la tarea inclusive para el InfoDF, de que a lo mejor el día de mañana no nada más como tarea obligatoria es la ley de transparencia, ética pública, sino también que se incluya el gobierno abierto como una materia que también debe permear dentro de los gobiernos como una parte importante, ¿no? Entonces yo creo que más allá de qué sigue después del gobierno abierto, primero hay que aterrizar más bien lo que es el gobierno abierto y por nuestra parte como pues un poquito la tarea que tenemos como representantes ante el Info entre nuestros organismos internos, pues que permee, ¿no? Que permee este tema con los servidores públicos, porque finalmente, como hemos visto en la plática, no solo es hacia afuera, ¿no? Sino también la calidad institucional, ¿no? Mientras el horizonte de transformación de gobierno abierto siga presente, pues va a seguir siendo necesario. Igual y pasado mañana encuentra otra forma de nombrar, otra forma de decir, pero esta agenda es la que es inescapable, digamos, de la administración pública en México. Yo nada más le diría que es difícil cerraría diciendo, gobierno abierto es difícil de conceptualizar, difícil de entender, difícil de traducir en paradigma político-administrativo para los servidores públicos, pero también para los ciudadanos y para las organizaciones de sociedad civil. Por eso es una tarea titánica, por eso no es fácil, pero yo creo que apunta al lado correcto, genera las preguntas correctas, pone en el centro los problemas correctos y eso nunca va a ser fácil, ¿no? Nunca va a ser fácil cuando tienes las preguntas correctas, intentar darles una respuesta. Yo lo dejaría la verdad hasta acá, porque ya prácticamente son las 3. Les agradezco muchísimo su tiempo, fue algo padrísimo para mí, muy interesante y espero que nos sigamos viendo.